a este fogón de los lunes y va a comenzar con la oración Salta, así que le pasamos el micrófono a Eileen y a Inés. Hola a todos, Soledad Mariana de México, Perú y Argentina. Somos de Salta, Argentina, Eileen Guigan, nuestra coordinadora, e Inés Velarde yo, su ayudante. Damos las gracias a Kili, nuestra coordinadora general, a Malena, a Leandro y a todos los que colaboraron para que tengamos estos encuentros. Gracias, Bernardo, por explicarnos fraternidad y solidaridad en el proyecto de globalización. Un gran regalo de San José en su año. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu al Espíritu Santo. José, joven en quien Dios se confió, esposo de nuestra Madre, Virgen María, danos parte en la intimidad de tu secreto. Silencioso y oyente, servicial y presente, el de ojos admirados, deseos confirmados, corazón inflamado, brazos arremangados. Justo esposo creyente, fiel padre obediente. Por la soledad de tus noches y la solidaridad de tus días, recíbenos en María y nombra a Jesús en nuestras vidas. Amén. Bienvenido, Bernardo. Gracias por estar con nosotros, con Soledad Mariana. Te damos la palabra. Buenas tardes a todos. Entonces, comenzamos sin más. Hay que decir que hoy ha sido, por lo menos en este lugar, el día más frío del año. Estuvimos con 3, 4 bajo cero esta mañana. Así que si tengo la voz un poco acalambrada, ya saben que se debe al frío y no a la materia que pienso exponer. Pasamos entonces a la segunda charla. No voy a recordar lo que hemos visto en la primera, solamente anunciar lo que vamos a ver ahora. Primero diré una palabra muy general sobre el libro, que es objeto de nuestro comentario. Signo de los tiempos, fraternidad solidaria, globalismo excluyente. En segundo lugar, voy a volver al icono, porque en esa imagen gráfica, más que gráfica, pictórica, está el mensaje de fondo del libro. En tercer lugar, voy a tratar de explicar la finalidad del libro, cuáles son los principios subyacentes. Y eso se encuentra en el prólogo del autor. Luego vamos a revisar el contenido, lo cual significa el índice, para saber de qué se trata. Y por último diré alguna palabra en referencia a las fuentes bibliográficas. Y voy a indicar algunas de las obras que me parecen más importantes y pertinentes. Ahora, antes de eso, he recibido algunas preguntas y comentarios. No siempre es fácil distinguir lo que es comentario y lo que es pregunta. Los comentarios son siempre bienvenidos y si a veces no respondo a ellos, es simplemente porque es un comentario. Entonces, vamos a algunas de las preguntas. Me pregunto, dice quien formula la pregunta y hace el comentario, si el diablo tienta, engaña y sopla las brasas por izquierda y por derecha. Por izquierda, desorden y desconstrucción. Por derecha, defensa de un orden impuesto, sea nazismo o quema de brujas. Bueno, es evidente que la finalidad del mal espíritu es la destrucción de la obra de Dios en la criatura humana.
Y por lo tanto, todo aquello que atenta contra la dignidad de la persona humana, el mal espíritu va a aprovechar para montarse sobre esa realidad y sobrepotenciarla. Entonces no hay la menor duda de que si esto es una pregunta, la respuesta sería sí. Segundo, los aspectos biológicos de la sexualidad no tienen también algo de lucha y dominación. Y sí, hay que decir también que sí. Si ustedes ven un león y una leona, ¿cómo comienza la relación sexual, fecunda entre ellos? Bueno, está el león tirado panza arriba, pasa la leona y le araña la trompa. Y pasó una segunda vez y le hizo lo mismo. Bueno, la tercera vez se levantó el león y fecundó a la leona. Si ustedes lo analizan a otro nivel microscópico, es evidente que la célula masculina, el espermatozoide, invade la célula femenina, el óvulo. Lo penetra y es así como lo hace fecundo. La respuesta es sí. A otros niveles más románticos está la seducción femenina y está luego lo que se pueda ser de equivalente respecto al varón. Y un larguísimo etcétera que no hace falta comentar. Algunas formas de orden cristiano no tienen semillas de cizaña. Ahí sí hay una pregunta. Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Creo que hay un principio general que ya lo he invocado, que dice más o menos así. La frontera entre el bien y el mal no pasa entre las personas, sino que pasa por el corazón de cada persona. Entonces, está claro, según esto, que puede haber un orden que sea producto de la comunidad cristiana y de que tiene semillas de división y de discordia. No veo por qué no podría ser así. Podríamos revisar toda la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, pero sobre todo la historia de la Iglesia, y encontrarnos una serie de maldades o de equívocos, de divisiones, Oriente y Occidente, luego la Reforma protestante, las múltiples divisiones de todas las iglesias de la Reforma. Si vamos a nuestros días, quien dice yo soy del Papa y yo no estoy de acuerdo con el Papa, y bueno, podríamos abundar, ¿no? El mal, la concupiscencia, nuestra convivencia con el mal ha quedado en nuestro corazón después del bautismo ad agonem, es decir, para la lucha, para fortificarnos en la virtud, ayudados una vez más por la gracia del Señor. Le pregunto a Dios, no soy yo el que pregunta, es el que formula la pregunta o hace el comentario. Le pregunto a Dios, ¿por qué permite el ataque de la ideología de género? ¿Por dónde viene la poda evangélica? ¿Qué cosas atrapan nuestra mirada hacia atrás y nos desvían del arado? Sabemos como principio general que Dios, por ser Dios, de un mal puede sacar un bien. Así como sacó todo de la nada, puede transformar un mal, que es producto de las libertades, y transformarlo en un mayor bien. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué mayor bien puede llegar a sacar Dios de este fenómeno que llamamos ideología de género? Básicamente es esa la pregunta. Y si afirmamos que lo central de la ideología de género es la negación de la naturaleza humana, afirmando de que ser varón, ser mujer es una construcción sociocultural, y de vuelta negando la naturaleza humana, a lo mejor lo que Dios quiere es una mayor atención de nuestra parte a la realidad de nuestra naturaleza humana que nos ha sido dada, en referencia a un Dios creador,
Quizás debemos fortificar un poco nuestra fe en el Dios creador, que en realidad es el mismísimo primer artículo del credo. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Otra pregunta, comentario, dice así: trato de comprender también cómo puso orden Jesús cuando los 10 apóstoles se enfurecieron contra Santiago y Juan por cuestiones de poder y de posición, la lucha de los primeros puestos. Bueno, habría que leer el Evangelio una vez más y ver exactamente qué es lo que hizo Jesús, ¿no? Porque no se lo preguntan a Leandro Berdini, que es biblista y doctor. Seguramente le va a dar una respuesta mucho más acabada que la mía, pero es bastante claro cómo los puso a todos en su lugar, ¿no? Y le pregunto a María y José, ¿cómo ha venido siendo la cultura en cuanto a servicialidad de los varones hacia las mujeres? Bueno, es verdad también de que en el mundo actual la caballerosidad, por así llamarla, ha entrado en una cierta crisis. Y yo creo que es un valor cultural importante. La última vez que le corrí una silla a una joven para que se sentara, me miró y me dijo: ¿quién te crees que soy? Que no me puedo sentar sola. Y yo le dije: soy un caballero. La respuesta fue: ¿y a mí qué me importa? Así que salí muy bien parado, ¿no? Bueno, sin ir a ridiculeces, el servicio del varón a la mujer en múltiples formas es algo que hace referencia simplemente al sistema hormonal masculino y femenino. De vuelta voy a la naturaleza. Otra pregunta dice así: me he encontrado con variedades católicos e instituciones católicas, incluso una organización de enseñanza bíblica católica claretiana, al menos de nombre, que niegan la existencia del maligno. Afirman que Jesús no realizaba exorcismos, sino que curaba epilepsias. Pues, la verdad que el que hace esas afirmaciones o ha leído mal el Nuevo Testamento o lo ha leído con un prejuicio de entrada de que no existe el mal espíritu, con lo cual los exorcismos son meramente curaciones. En el libro Líbranos del maligno, creo que hago un cierto estudio del Nuevo Testamento con un cierto rigor. Cuando digo un cierto rigor, no tomando los textos como aparecen sin más, y luego haciendo una confluencia de una cantidad de datos, y de ahí seguimos con la tradición cristiana, ortodoxa, católica y aún reformada, y si llegamos a nuestros días con el ritual de exorcismos, y decimos que no existe el demonio, es que todos somos una manga de imbéciles. Eso es lo que se está diciendo en el fondo, ¿no? Entonces, ¿no tiene Roma que ser más contundente contra estas falsas ideas? Creo haber dicho la última vez que nadie ha hablado tanto desde el magisterio sobre el mal espíritu como el Papa Francisco, en una forma abrumadora, ¿no? Hasta conozco 2 libritos nada más que sobre los textos de Francisco respecto al mal espíritu, inclusive antes de ser sumo pontífice. Luego, en el Catecismo de la Iglesia Católica, al inicio de los años 90, se dice muy claro cuál es la doctrina católica al respecto. Si vamos a los años 60, el famoso credo de Pablo VI, donde trata de salir al paso de ciertas corrientes, un poco motivadas por un teólogo, compañero de Joseph Ratzinger, Herbert Haag, que había sido traducido al español y ha sido divulgado por todo el mundo hispánico, donde negaba abiertamente la existencia del demonio, por lo tanto de sus obras y de sus pompas.
También nos podemos preguntar qué es lo que nosotros renunciamos en el bautismo, en las personas de los padrinos, o qué es lo que renunciamos en la vigilia pascual, cuando renovamos las promesas bautismales, ¿no? Quiere decir que la liturgia, el Nuevo Testamento, la praxis de la Iglesia, todo cae por tierra a nivel de lo que sería el combate espiritual. El discernimiento, ¿qué sería el discernimiento si no hay una influencia a discernir? Que sería la del mal espíritu principalmente. Los ejercicios de San Ignacio de Loyola serían una pantomima. Cambiémoslo y hagamos una constelación o qué sé yo, cómo se llaman esas cosas. ¿Se dan cuenta? Estas afirmaciones no miden las consecuencias de lo que se afirma al negar. Bueno, lo dejamos ahí. Creo que Roma ha sido suficientemente contundente por lo que sabemos. Y además puede haber sido contundente por lo que no sabemos. Simone de Beauvoir, en el video habla de la no compatibilidad del comunismo con su feminismo. Pero hoy es justo el marxismo que ha cambiado su lucha de clases por las luchas culturales, etc. Sí, es verdad. Es decir, el marxismo de la época de Simone de Beauvoir, fin de los años 40, cuando ella publica su libro, todavía seguía con la lucha de clases. Por lo tanto, el planteamiento de Simone resultaba extraterrestre. Y por eso hubo una contradicción, y ella lo supo muy bien. Pero poco a poco se mostró que la lucha de sexos era más efectiva para la revolución y la revolución cultural más efectiva que la revolución armada para transformar una sociedad y adueñarse del poder. El tiempo le dio la razón a Simone de Beauvoir. También podemos agregar lo que Gramsci, este filósofo marxista italiano, contribuyó a todo esto del fenómeno cultural como clave para revolucionar una sociedad. Entonces el marxismo finalmente trepó al carro de Simone de Beauvoir. De aquí que uno de los libros más vendidos en las 3 o 4 últimas ferias del libro en Argentina era la obra de Simone de Beauvoir. Un pequeño comentario, que puede ser también una pregunta. Con respecto a la idea acerca de que las mujeres se hacen, creo que no es lo mismo ser mujer en la época de Luis XV y María Antonieta que en la actualidad, como tampoco era lo mismo a fines de 1700 ser una mujer campesina que una cortesana. No se vivía el ser mujer de la misma manera. Entonces, vivir el ser mujer no es igual ni desde una mirada histórica ni social. Por eso la mujer se va construyendo. De vuelta, ¿no? Hay algo que es del orden de la naturaleza. Y hay una construcción sociocultural que está ligada a ese orden de la naturaleza. Y hay otra construcción cultural que está desligada de ese orden de la naturaleza. Entonces, es evidente de que hay una construcción. En por lo menos 2/3 de las sociedades humanas es muy probable que la construcción de los géneros, de las relaciones varones y mujeres, vaya en detrimento de la mujer. Todavía hoy día. Basta recorrer un poco el mundo para darse cuenta de lo que digo. Curiosamente, las mayores reivindicaciones feministas, las más radicalizadas, se dan en el mundo donde la mujer goza de las mayores libertades. Esa es la realidad. Entonces, es evidente que hay una construcción que enraiza en la naturaleza humana, y eso es lo que estudia el género en cuanto a instrumento de análisis sociocultural, y hay otra construcción que anula la naturaleza humana, la niega o la considera irrelevante, y todo es construcción, y eso sería la ideología de género. Y en esa negación de la naturaleza, ahí donde estaría la falacia o el error o el engaño.
Es fuerte la impronta social que susurra que si no tienes hijos algo te falta. Bueno, yo no creo que sea solamente la impronta social, ¿eh? Yo creo que a toda mujer la oxitocina y la ovulación en algún momento le está diciendo de que algo le falta y algo desearía. Esto cualquier mujer que se consagra en la virginidad lo sabe muy bien. Y otro tanto podemos decir de los varones. Ahora, si hay una causa mayor, si hay una motivación mayor, o hay una aceptación de la realidad como la realidad es, al menos, entonces se sobrelleva esa frustración y se la convierte en algo superior o en algo mejor o en algo más fecundo, en algo más productivo. Bueno, eso por lo que hacía a las preguntas. Agradezco a todos aquellos que han hecho dichas preguntas y espero que haya esclarecido en algo, al menos a la persona que las formuló. Vamos ahora a nuestro programa, el libro, Signo de los tiempos, Fraternidad Solidaria, Globalismo Excluyente. Thalita Kum Ediciones 2021. Esta obra enseña a discernir y a combatir el enemigo en los poderes excluyentes y globalistas. Se dan cuenta que cada uno de los 3 libros de la trilogía, y este, que es el más, uno más de la trilogía, el cuarto, siempre se refieren al discernimiento y al combate. En este caso, el discernimiento se va a enfocar en poderes excluyentes y globalistas. Atención, que digo globalista. La globalización es una cosa y el globalismo es otra. El globalismo es el mal uso de la globalización. El globalismo es el uso egoísta para beneficio propio, o de mi propia nación, o mi propio grupo, del fenómeno de la globalización que interconecta hoy día al mundo. Entonces, ese es el libro que ahora vamos a empezar a entrar en él. Respecto al icono de la tapa, los 3 libros precedentes tienen el mismo autor, y es el padre Sergio. Esta tapa nació porque se lo pedí expresamente, escribí diciéndole si podía hacer la tapa, me pidió alguna idea, le dije, mira, el título del libro es Fraternidad Solidaria por un lado, Globalismo Excluyente por otro. Entonces dijo, bueno, un díptico, justo un díptico, o sea, 2 imágenes. Y esas 2 imágenes deben representar eso, la fraternidad solidaria, el globalismo excluyente. El poder como servicio y el poder al servicio propio. Jesús está creando fraternidad y lo hace mediante el servicio. A ver si se puede poner la tapa, por favor, Malena. Jesús está creando fraternidad y, como pueden ver, lo hace mediante el servicio. En la otra parte del díptico, el mundo, entre comillas, está ultrajando con su poder al homo. Es un ecce homo, lo que ahí pueden ver, ¿no? Cuando Pilato lo saca a Jesús y dice, ecce homo, he ahí al hombre. Y el pueblo grita, crucifícalo, instigado por las autoridades. Y ese ecce homo está protegiendo el mundo. Él recibe las afrentas y los golpes para proteger al mundo. Hay un pequeño mapamundi que está centrado en el océano Atlántico. Se puede ver América y África de un lado y luego Europa y América del Norte del otro. Tanto el Señor que lava los pies y el ecce homo que sufre las contrariedades del mundo, en cuanto a contrariedades, chocan entre sí. Es decir, hay un combate. Hay un combate entre vida y muerte. Un combate entre Dios y Mamón. Y hay una gran cruz blanca, que es el color de la gloria, de la resurrección, una gran cruz blanca, indicando que desde la fraternidad y el servicio se puede reinar en relación al globalismo excluyente con hambre de poder y someterlo, transformarlo,
para bien común. Hay otra realidad en el díptico del Ecce Homo que muchas veces pasa desapercibida, y me refiero al príncipe de este mundo, porque el príncipe de este mundo está obrando en este mundo. De lo contrario, no había ningún tipo de combate espiritual. Había un combate humano, pero no había un combate espiritual. Entonces, entre todos esos personajes que se ven ahí, todas esas caras, de una forma u otra y en un segundo plano, aparece el príncipe de este mundo, que obra desde la noche, desde la oscuridad. Este príncipe del mundo ha quedado a lo largo de la tradición representado en diferentes formas. Y una forma es Baphomet. Baphomet es uno de los símbolos satánicos más corrientes hoy día en las sectas satánicas. Entonces, si ustedes miran bien la tapa, van a ver de que sobre la cabeza de Jesús hay dos caras que se están tocando la frente. Y esas dos caras dejan en el medio una figura en negro, que no es otra cosa que Baphomet, el carnero. El demonio es representado en las sectas satánicas como un carnero, así como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es suplantado por el carnero del espíritu del mal, de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces ahí lo tienen en medio de la tapa tratando de controlar, dominar y dirigir el mundo. Vamos ahora a la finalidad y a los principios básicos. Es decir, ¿qué pretende este libro? Hay un pequeño prólogo escrito por el autor donde se expresa la finalidad del libro. Esto lo hice, no estaba en la primera intención, de hecho habíamos pedido un prólogo con Malena y luego no se dio, entonces decidí de hacerlo yo mismo. Y si miran bien, el prólogo termina, bueno, esto es lo que contiene este libro, si te interesa, continúa leyendo, si no te interesa, lo cierras y se acabó. Nadie está obligado a leerlo si no le interesa. ¿Cuáles son estos principios básicos que al mismo tiempo son la finalidad que pretendió el autor? El primero es discernir la obra del mal espíritu en la historia humana, así como lo he hecho en las tres obras precedentes. Por eso es que este libro también es una especie de teología espiritual. Lo que pasa es que es una teología espiritual que tiene como objeto no el corazón del hombre, sino las relaciones, las macrorelaciones entre los hombres. Y no estamos acostumbrados a eso, por lo menos en la teología espiritual que yo conozco, nunca se aborda así el tema. Discernir la obra del mal espíritu en la historia humana. En la historia de salvación, el principal actor es el Señor resucitado y cuenta con nuestra colaboración. Pero también obra en ella el maligno, Satanás, el padre de la mentira, que odia a muerte al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen de Dios y ha sido redimido por Dios hecho hombre. Ese es el motivo de su odio. Odio que Dios transforma en un mayor bien, cooperando para la salvación. Y ese es el gran drama del mal espíritu. El segundo punto es mostrar cómo en los signos de los tiempos, o en el signo de los tiempos de la globalización, cabalgan y se confrontan dos designios o macrodesignios a nivel universal. El de la fraternidad universal y solidaria y el proyecto del globalismo excluyente. Y todo esto con los estados, las ideologías, los agentes que propugnan por establecer un nuevo ordenamiento del mundo. Esto a veces da lugar a muchas discusiones vanas, ¿no? Miren, si ustedes abren la Sagrada Escritura, se van a encontrar muy pronto que hay pueblos dominantes y pueblos dominados. Los que hay un pueblo que domina y otros que son dominados. Que en la Escritura queda reducido en cuanto dominado a Israel.
que en muy pocos momentos de su historia gozó de una cierta libertad, o de una libertad más plena. Ahora bien, ese juego de interacción entre los diferentes pueblos es lo que crea un cierto orden en la humanidad a nivel de los estados o de los pueblos. Y eso siempre se ha dado. Entonces, hoy día también se está dando. Y se está dando porque hay ciertos factores coyunturales de descendencia o debilitamiento de ciertas culturas que mantenían el poder, o de ciertos pueblos que mantenían el poder, y la emergencia de otros pueblos que fueron sometidos y que van emergiendo. Entonces, todo ese juego de intereses y de tensiones es lo que va reordenando en forma jerarquizada, pero a nivel de poder, el mundo actual. Bien, yo digo que el globalismo, la globalización, en cuanto a fenómeno de interconexión, sirve como vías, como caminos, como mediaciones para que este proyecto de reordenamiento se dé, pero también para el proyecto de evangelización. Me gusta poner el ejemplo de las famosas calzadas o vías romanas. El Imperio Romano fue famoso por su red vial. Y dentro de estas calzadas que partían de Roma en forma de radios, llegaban a todo el imperio. Es realmente algo fabuloso, ¿no? Como desde Roma se puede llegar hasta Escocia, se puede llegar hasta Sicilia, como desde Roma se llegaba hasta los montes Urales, hacia el este, y se llegaba hasta Finisterris, Portugal, hoy día en la península hispánica. Pues bien, toda esa red vial tenía un doble objetivo en el Imperio Romano. El primer objetivo era el comercio, para transportar productos. Y el segundo objetivo era la guerra o la defensa de las fronteras. Por ahí iban las legiones romanas. Ahora, resultó de que toda esa red vial, esa globalización del imperio, fue luego la causa de la ruina, porque por ahí entraron los bárbaros. Los bárbaros llegaron a Roma y saquearon Roma llegando por las calzadas y las vías romanas, justamente. De lo contrario, no lo podrían haber hecho. Entonces, repito, el signo de los tiempos de la globalización sirve como cabalgadura por el cual recorren o cabalgan dos proyectos diferentes. Los dos proyectos son los que están en la tapa del libro. La fraternidad universal solidaria y la del globalismo excluyente, con sus agentes. El tercer punto es presentar el ABC de las relaciones internacionales o geopolíticas, que están basadas en el dinero, en el poder, en la hipocresía, y al mismo tiempo identificar algunos de los las principales estrategias y cuáles son los principales actores. Por actor entiendo alguien que tiene influencia a nivel mundial, a nivel universal. Esto sería el material sobre el cual hacemos el discernimiento, al fin de cuentas, porque es ahí donde el mal espíritu afila sus armas. Quizá esto sería lo más nuevo del libro, a menos que alguien haya estudiado ciencias políticas y alguna materia, o una materia al menos, fue las relaciones internacionales. Otro de los principios claves o finalidades del libro es afirmar que el choque entre la fraternidad solidaria y el globalismo excluyente alcanza hoy día su clímax en dos ámbitos fundamentales, que es el derecho a la vida y el derecho a la libertad religiosa. Y esto no es casual. ¿Por qué digo que es casual? En cuanto yo coarto la libertad religiosa y anulo a Dios, de quien procede la vida, la pregunta es, ¿y entonces ahora quién tiene el control sobre la vida? ¿Quién manda la vida? Y la respuesta de hoy es los estados. O
el imperialismo financiero o los que mueven las leyes de la demografía. ¿Quiénes son las víctimas? Por lo general, los pueblos más indefensos. Entonces, no es raro que el gran choque se está dando hoy día entre estos dos proyectos que cabalgan por la globalización, el proyecto evangélico y el proyecto globalista excluyente, en el campo de la libertad religiosa y en el campo de la vida. Aborto, eutanasia, por un lado; por otro lado, dignidad de la persona humana, igualdad entre todos, fraternidad universal, todos hijos de Dios, un único Padre. O de otra manera, la trascendencia creyente y el inmanentismo secularista, o familia y paternidad responsable contra aborto legal, seguro y gratuito, o como lo quieran presentar. Pero es ahí donde se está dando el choque hoy día. Por último, el libro pretende esclarecer la intención y el objetivo de la encíclica Fratelli Tutti. Ofrecer al mundo la buena noticia de la doctrina social de la Iglesia, centrada en un objetivo, la fraternidad universal. Esta propuesta difiere totalmente de un proyecto globalista que busca tener la hegemonía y el control en un nuevo ordenamiento del mundo. Esta sería la última finalidad del libro. Cuando uno ve un libro, comienza mirando la tapa. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego la contratapa, a ver si hay algún dato interesante. Algunos miran las solapas para ver si hay una foto del autor, entonces si les cae en gracia o en desgracia, así será la continuación. A veces leer el prólogo, si hay un prólogo. Y luego habría que proceder leyendo el índice del libro, antes de largarse a hacer una lectura. Entonces, el índice muestra aquellos temas que son desarrollados y presentados en el libro. Entonces, una palabra ahora sobre el contenido del libro. Muy bien, ¿qué tenemos entonces como contenido? Hay una sección introductoria, una sección de fundamentos y una tercera sección que se llama Nuevo Orden. Si vamos un poquito más abajo. Y luego hay una conclusión que, ahí está, y luego hay una conclusión. En la introducción se va a explicar hacia quién se está dirigiendo el autor, es decir, los destinatarios del libro. Hago una aclaración sobre todo este tema de las teorías conspiracionistas, porque lo más probable es que cuando alguien hable de estos temas de nuevo orden y cosas por el estilo, lo traten de conspiracionista, conspiranoico, etc. No quiero ahora entrar en ello. Luego, la incompatibilidad entre dos proyectos que generalmente se dan en la historia de la humanidad, como se está dando hoy día, y que yo llamo, según el título del libro, el globalismo excluyente y la fraternidad universal. Luego trato de explicar el fenómeno de la globalización como interconexión en todos los, a nivel universal, interconexión universal. Y finalmente, ¿cuál es la tesis del libro? A nivel de los fundamentos hay dos grandes secciones. Hay unos fundamentos que son más bien de tipo teológico. Por ejemplo, la teología de la historia, los signos de los tiempos, la evangelización cristiana. Esta teología de la historia no es nada del otro mundo, aunque recién en el Vaticano II y a posteriormente es cuando se empezó a elaborar en una forma más fuerte. Pero, ¿qué es la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? Encontramos dichos y hechos
históricos y dichos que aclaran el sentido de los hechos. Eso es una teología de la historia. Luego el tema de los signos de los tiempos, que también se puso sobre el tapete en el Vaticano II. Y finalmente lo que es la evangelización cristiana, que evidentemente no es otra cosa que el anuncio de la buena noticia, la fraternidad universal. La sección de los fundamentos científicos tratan de explicar o de introducir en el ABC, o algo muy rudimentario, ¿no? En el ABC de las relaciones internacionales o de la geopolítica. Entonces, a ese nivel trato de explicar lo que es la geopolítica, cómo se juega en ella el poder, la hipocresía, el gran auxilio que presta el conocimiento de la historia, de la humanidad, y luego lo que son los estados como uno de los agentes primordiales en la geopolítica. Luego, lo más interesante es el tema de las geoestrategias. Es decir, los medios por los cuales se valen los pueblos, se han valido a lo largo de la historia humana para lograr, dentro de la jerarquía y ordenamiento de los pueblos, los lugares principales. Ahora, esto de vuelta no es nada del otro mundo, ¿no? Ya lo veíamos entre los 12 apóstoles de Jesús. Cuando instaures el reino, que queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Y vino mamá para abanderar y apoyar nuestra posición, ¿no? Es decir, que siempre estamos tratando de buscar una cierta primacía. Pues bien, a nivel macrohistórico se da el mismo fenómeno. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Respecto al nuevo orden, cuando se dice nuevo orden, en realidad es una vieja realidad, porque siempre existe en el mundo un cierto ordenamiento. No hay vuelta. Fíjense, una escuela con 40 alumnos, primer grado inferior. Es evidente que hay un ordenamiento respecto a la disciplina, hay un ordenamiento respecto a la inteligencia. Hay quien es primero de la clase, segundo de la clase, tercero, el que es 28, el que es 31. Siempre hay un ordenamiento. En toda sociedad organizada siempre hay un ordenamiento. Entonces, a nivel del mundo en cuanto tal, lo mismo. Entonces, respecto a este ordenamiento, hablo del nuevo orden. Es decir, estamos ahora en un momento de recomposición, de ordenamiento, en el sentido cabal del término. Entonces trato de explicar de qué se trata. Un segundo aspecto de este nuevo orden serían las estructuras o las ideologías que van prevaleciendo en este ordenamiento. Y por último, mostrar cómo dentro de este ordenamiento hay un choque. Y hay un choque frontal entre lo que llamábamos la fraternidad universal como proyecto y el globalismo excluyente como proyecto. Y chocan a nivel de la libertad religiosa y chocan a nivel de la vida. Como conclusión del libro, trato de esclarecer la diferencia entre un gobierno mundial y una autoridad global que presta un servicio subordinado. Son dos cosas muy diferentes. Y es ahí donde muchos confunden y dicen que el catolicismo lo que pretende es un gobierno mundial para tener el monopolio y el control del mundo. Cuando en realidad lo que explica la doctrina social de la Iglesia y lo que hace el Papa en Fratelli Tutti en forma mucho más desarrollada es una autoridad global que presta un servicio subsidiario. Y además, esa autoridad global es colegial, es un grupo, y rotativa. O sea, es imposible de que alguien se quede con el control absoluto. Y es algo muy diferente de un gobierno mundial. Y el libro acaba con un llamado a la esperanza. Porque al fin de cuentas el que tiene las riendas de la historia humana es la providencia divina. No hay vuelta. Y algún día el Señor volverá, y cuando el Señor vuelva,
resucitarán los muertos, si hay alguien que está vivo será transformado y todos participaremos con un cuerpo glorioso del juicio último y universal. Luego el Señor entregará, habiendo vencido totalmente a la muerte y al espíritu de las tinieblas, entregará el reino al Padre Dios para que Dios sea todo en todos. Ese es el final de la historia según la revelación cristiana. Bueno, llegados a este punto, no sé si decir una palabra sobre las fuentes bibliográficas o si ya están abrumados y cansados de tanta quiáquera. Bueno. Pero alguien levante la mano, diga. Hola Bernardo, si vos querés, a mí me han pedido que colabore moderando con las preguntas y eso. Si vos querés, invitamos a la gente a que escriba sus preguntas y mientras tanto así les damos tiempo para pensar. Si querés decir unas palabritas sobre las fuentes bibliográficas. Muy bien, entonces, perfecto. Así preparan las preguntas. Sí, si son preguntas fáciles, las respondemos ahora. Si precisan una mayor elaboración, la remito a la próxima vez. Ok. Bueno, respecto a la bibliografía, lo primero que quiero indicar es esto. Esta no es una bibliografía para apariencia de erudición. Como gente que luego pone páginas y páginas y páginas bibliográficas de las cuales no ha leído nada o ni siquiera ha revisado lo que incluye. Simplemente es un elenco de obras que pueden tener alguna referencia sobre el tema que ha desarrollado en su libro. Entonces, no es ese tipo de bibliografía. Esto es una bibliografía de las cuales me he basado y que quiero dar testimonio de a quién debo algunas de mis ideas, o por lo menos los fundamentos de algunas ideas que luego yo pueda haber elaborado. Ese es el motivo. Algunas de estas obras son más importantes, por lo tanto las he leído con mayor detenimiento, otras menos importantes, entonces al menos las he revisado. Alguna no estoy de acuerdo con ella, y como no estoy de acuerdo, la pongo, pero la contradigo entre comillas en el texto del libro sin hacer referencia a quien contradigo. Es decir, tengo una opinión diferente. Entonces, he dividido la bibliografía en dos partes, una parte, llamémosla teológica, y otra parte geopolítica. Y quiero indicar tres obras en la sección teológica. La primera es la obra del padre Chenou. Ahí la tienen última en la red, no sé si pueden ver el marcador. El padre Chenou. Los signos de los tiempos. Un artículo que salió en la Nouvelle Revue Théologique en 1965, es decir, justo cuando terminó el Vaticano II. Y hay que decir que Chenou tuvo una influencia, precisamente con ese tema, en el Vaticano II. Es decir, es la obra de un pionero que asentó las bases doctrinales para el tema de signos que brillan en nuestros tiempos y que pueden ser vehículos de la voluntad salvífica de Dios. El segundo es un artículo, y acá lo tienen, del padre Fiorito, Miguel Ángel Fiorito y Daniel Gil. Daniel Gil era un jesuita, discípulo de Fiorito, al igual que Monseñor Bergoglio o el Papa Francisco. Formaban todos un grupo de discípulos de Fiorito, y Daniel Gil se convirtió luego en el obispo de Salto, en Uruguay, y resulta ser el tío de Fernando Gil, de Monseñor Fernando Gil, que asumió la misma diócesis de su tío, una vez que el tío había muerto y que había habido luego otro obispo intercalado. Es un artículo que fue publicado en la revista de los jesuitas del Colegio Máximo Stromata, en 1976. Signos de los tiempos, signos de Dios, apuntes para una teología, una espiritualidad y una pastoral de los signos de los tiempos.
Recuerdo que cuando leí ese artículo, no solamente lo leí, sino que lo trabajé en su momento, me abrió los ojos a muchas realidades. Que los signos de los tiempos no necesariamente son signos de Dios. Cuando uno discierne un signo de los tiempos es para ver si son signos de Dios. Precisamente ese es el quid de la cuestión. El tercer artículo, está al final de página, es un artículo de quien era en ese momento Monseñor Pironio, Eduardo Pironio, una interpretación cristiana de los signos de los tiempos, y que fue publicada en la revista de Teología de la Facultad de Teología de Villa Devoto, en 1968. Entonces, ven, esos tres artículos que hacen referencia al tema de los signos de los tiempos explican, entre otras cosas, por qué en el Estatuto de Soledad Mariana, cuando lo elaboramos la primera vez, ya salía el tema de los signos de los tiempos. Dos signos que brillan en nuestros tiempos. Bien, pasando ahora a lo que sería la bibliografía geopolítica. Acá también voy a indicar dos, tres autores que me parecen importantes, por lo menos en cuanto deudor, que soy de ellos. El primero es Pedro Baños. Pedro Baños es un coronel retirado del ejército español, un especialista justamente en temas de geopolítica, ya que ha tenido la gran habilidad de tratar esos temas para el gran público. Y publicó dos libros. Uno, Así se domina el mundo, 2017, y El dominio mundial, 2018. El segundo libro es un libro ilustrado con cantidad de datos, sobre todo datos, datos, datos y datos. Es decir, todas sus afirmaciones están avaladas en documentación. He revisado alguna de la documentación a la cual él hace referencia y efectivamente era así. Entonces, en esos dos libros se encuentran una mina de información. El segundo es un curso de geopolítica ofrecido por Pablo Muñoz Iturrieta en la web. Él también tiene una obra bastante importante, Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Y luego tiene otros dos libros importantes, pero aquí quería indicar, sobre todo, el curso de geopolítica, que luego lo continuó con un curso de relaciones internacionales. Pablo Muñoz Iturrieta. Él es un argentino que vive en Canadá y se doctoró precisamente en filosofía del derecho en Canadá. Es una persona todavía relativamente joven, pero que realmente promete mucho. El tercer libro es el del padre Scoyans, Michel Scoyans. Ya falleció Michel Scoyans. Él es un belga flamenco, como se puede ver en su nombre. Fue consultor de la Academia de Ciencias. Estuvo en la Conferencia Internacional para la Mujer como investigador y escribió un libro que me parece muy importante, justamente en el año 2000. El Evangelio frente al desorden mundial. Ahí lo tienen la antinomia de la cual estamos hablando, ¿no? Ahí tienen la tapa del libro, el desorden mundial y el Evangelio. Michel Scoyans. Él tiene otros dos libros, pero ese me pareció sumamente importante. En relación con el padre Scoyans, nada más que para nombrar literatura de fácil acceso, sería el padre Sanahúja, que ya falleció, Poder Global y Religión Universal. Acá se refiere a una parte del díptico. Bueno,
Voy a decir que como estos temas nunca se terminan de profundizar, he continuado por una segunda edición haciendo una bibliografía y leyendo. Y al mismo tiempo, como suelo hacer cuando termino un libro, abro una carpeta donde pongo adiciones. Es decir, para una segunda eventual edición voy agregando datos. Entonces, lo que voy a agregar ya de firme, si hay una segunda edición, serán elementos bibliográficos. Y por supuesto, algunas de estas obras que estoy leyendo he sacado cosas que me parecen importantes para incluir o matizar el libro. Primero me pareció importante tener dos historias universales, o sea, dos libros de historia. Y traté de buscar dos libros de los más recientes, a fin de llegar más hasta nuestros días. Uno es el de un doctor en historia catalán, Fontana, Por el bien del imperio, una historia del mundo desde 1945, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días. Y el segundo, que es más clásico, de Hobsbawm, La historia del siglo XX. Ahora, estos dos historiadores son de izquierda. Hay que decir de que dentro de las izquierdas hay grandes científicos. He revisado las dos historias en algunos puntos que conocía yo un poco mejor para ver cuáles eran sus opiniones. Entonces es claro que sus opiniones son desde el punto de vista de una izquierda, lo cual es un punto de vista como yo puedo tener también el mío, desde otra posición. Luego me pareció también importante tener una historia de la Iglesia. Ahora, hay varias historias de la Iglesia. Las que he tenido acceso, que están en nuestra biblioteca, son dos bastante conocidas, la de Flich Martin, que son nada menos que 32 volúmenes, editadas en Valencia por Edicep entre 1978 y 1996. Son 32 volúmenes. Y la otra es la que dirigió Hubert Gedin, Manual de Historia de la Iglesia, que son nada más que 10 volúmenes. Entonces, uno con esos 10 volúmenes puede tomar la sección que le interesa y estudiarla especialmente y demás. Fue publicada entre el 80 y el 87. Aparte de eso, hay otras dos obras que me parecen importantes a nivel de las relaciones internacionales. Una es la de Barbé, Esther Barbé, Relaciones Internacionales, es del año 95. Y la otra, que en realidad son dos libros, de Mario Amadeo, que fue canciller en la Argentina, fue luego embajador en las Naciones Unidas, en Brasil, etc. Y comenzó su carrera diplomática como tercer secretario de la embajada en Montevideo. Y luego lo ascendieron y fue a parar a la embajada en el Vaticano. Y justo cuando explota la Segunda Guerra Mundial y quedó varado. La primera obra se llama Política Internacional, Principios y Hechos, y la segunda, Manual de Política Internacional. Son del año 70, del año 78. Bernardo, ¿Sí? si vos querés, así no se nos va la hora, ya tengo preguntas para hacer. Listo, vamos a las preguntas. Bueno, la primera que llegó es ahora la perdí, espera, acá, de Francisco Rico, Sí. que nos pregunta, si Dios tiene la victoria, ¿en el hecho de luchar contra el mal reside nuestra salvación? No, nuestra salvación reside en la gracia de Dios, que es quien salva. Ahí reside nuestra salvación. La lucha contra el mal es nuestra cooperación mientras peregrinamos en este mundo. Pero fuimos salvados en la Pascua de Cristo y debemos abrirnos y acoger esa salvación.
Este es un dato importante. De lo contrario, seríamos pelagianistas. Nos salvamos por nuestro propio esfuerzo. Está bueno, muy bien. La salvación es gracia. San Pablo, carta a los Gálatas, carta a los Romanos. Leandro Verdini, Dixit. Bueno, muy bien. Tengo otra pregunta. Sí. De Ana María. Esta fue formulada por medio del Facebook, para ver las redes sociales, cómo nos ayudan, como decías, para caminar por los caminos del mundo, pero con el Evangelio. Ana María pregunta, ¿cuáles son los países que hoy dominan el mundo? ¿Hay entre ellos enfrentamientos o acuerdan y se unen en algunos puntos? Es una buena pregunta. Mira, lo que me parece, y también por las fuentes que he consultado y los datos que he podido tener acceso, me parece que tenemos, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, China. Estados Unidos es una potencia que está perdiendo poder. Tiene mucho, pero está perdiendo poder. Sobre todo tiene poder atómico, más que cualquier otro país. Y en segundo lugar, China, que es un poder emergente. Ahora, China o los chinos siempre han sido comerciantes y ahora están invadiendo el mundo precisamente mediante el comercio. El Made in China está por todas partes. Y ha logrado China entrar en lo que sería el territorio colonial de Estados Unidos, es decir, América Central y América del Sur. China ha puesto pie en territorio propiedad de Estados Unidos, aunque parezca tan curioso. Cuando se reparte en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que América es para los americanos del norte. Bien, China ya ha aterrizado a nivel comercial y a nivel de infraestructuras de diferente tipo. Ahí es donde se está dando no voy a decir el choque, porque no es ningún choque, pero ahí es donde se está dando la tensión. Ahora bien, a doble plano, yo tengo fotografías de Henry Kissinger 3 años atrás en Beijing con Xi Jinping, así, dándose las manos en un cuadro grandioso. También de Bill Gates, que ha hecho una inversión multimillonaria para una infraestructura tecnológica en China. También tengo una fotografía del presidente Obama, de vuelta con Xi Jinping, así. ¿Por qué creen ustedes que cuando aquí se reunió el G20 durante el gobierno de Macri, la recepción de las delegaciones y de los presidentes que participaron, la más grandiosa, por llamarlo de alguna manera, es decir, con la banda musical de los patricios, la banda musical de los granaderos, etcétera, que luego resultó un fiasco por un error, pero la más grandiosa fue la de la delegación china. Qué curioso, ¿no? Bueno, por un lado, tensión, y por otro lado, confabulación. Eso es lo que puedo decir respecto a esa pregunta. Muy bien, esta está enganchada, me parece, con ella, que, bueno, no sé quién la pregunta, no te puedo decir el nombre, pero dice, los gobiernos de los pueblos más sometidos o colonizados se dan cuenta de esto, del nuevo orden mundial. ¿Y por qué y para qué entonces se someten? Es que nadie se quiere someter, simplemente buscamos quién puede aplastarnos menos en el sometimiento. Es decir, los pueblos periféricos como nosotros tenemos que elegir el bando, tenemos que elegir en este momento izquierdas o derechas, tenemos que elegir Estados Unidos o China. En un tercer lugar apostamos por Rusia, pero tenemos que subordinarnos de alguna manera. De lo contrario no tendríamos ni voz ni voto.
en el concierto de las naciones. Es eso lo que pasa. Para poner a América Latina, nosotros somos vagón de cola. En los últimos 2 años he estado tomando como experiencia piloto la situación de la República del Salvador, para ver qué es lo que va pasando. El Salvador, si ustedes recuerdan, en los años 80 fue muy sonado en la prensa precisamente por el asesinato del arzobispo Romero, que ha sido canonizado, Monseñor Romero. Y en aquel entonces había una guerra civil que concluyó en el año 91 con un acuerdo de paz, y precisamente antes de ese acuerdo de paz tuvo lugar el asesinato de los 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana, del Salvador, precisamente, ¿no? A partir de ese momento, los 2 partidos existentes, el FMLN, que era el Partido Revolucionario de izquierda, hizo las paces con el partido Arena, implicado en el asesinato de los jesuitas y de Romero, y fueron gobernando durante 30 años, hasta hace 2 años, alternándose el poder o las gobernaciones o los municipios, y un larguísimo etcétera. Y hace apenas 2 años que el pueblo salvadoreño dijo basta, basta. Entonces asume la presidencia una nueva realidad. Y estamos de hace 2 años en esa nueva realidad. Es curioso que justamente en ese contexto de esta nueva realidad, el presidente Biden entra en tensiones con el gobierno salvadoreño entra en tensión con el gobierno de Estados Unidos, aunque hay 2 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que están radicados en Estados Unidos, y en ese contexto aparece un ministro plenipotenciario con proyectos de educación provenientes de las repúblicas federales de Rusia a hacer propuestas educacionales. Y en ese mismo momento, el gobierno chino hace una oferta, nada menos que de $500 millones al gobierno salvadoreño para obras de infraestructura, sin ningún tipo de recompensación económica, pero con un contrato evidente en lo cual toda esa obra de infraestructura será luego mantenida por chinos, con lo cual se van a resarcir con el tiempo de la tremenda inversión que estarían haciendo. A partir de ese momento reacciona Estados Unidos, manda una nueva embajadora plenipotenciaria para negociar con el gobierno y tratando de hacerse amigos. ¿Se dan cuenta de lo que es la política internacional? Las relaciones internacionales, lo que podríamos llamar vulgarmente geopolítica. Bueno, no sé si he respondido en algo a la pregunta. Mirá que te agrego otra que está en la misma atmósfera. ¿Cómo ubicar a Rusia en este juego de poderes mundiales? Yo me río porque el presidente ruso, Putin, es un maestro, es realmente un maestro. Cuando digo que es un maestro, Rusia, desde Putin, con lo cual acaba, digamos, el marxismo en Rusia, es una nueva realidad. Cuando digo que es una nueva realidad, no sé, tendría que verificar mis fuentes, pero Putin es una persona religiosa y algunos de sus asesores, por eso algunos de sus asesores son del clero ortodoxo. Es decir, él hizo toda una restauración de la ortodoxia en Rusia, porque llegó a la convicción de que Rusia es un pueblo profundamente creyente y que sin el cristianismo Rusia no se entiende. También dice Putin, habría que comprobar si era así, que él debe su fe cristiana a su abuela, que siempre mantuvo la fe cristiana.
Entonces, Rusia es un fenómeno un poco particular en este momento. Yo creo que está un poco a la expectativa de ver qué va a suceder en la pulseada Estados Unidos y China. Y según eso aparece o desaparece. Que se gasten ellos en la pulseada. Luego veremos nosotros qué hacer. Lo que no impide que mande un embajador ministro de Educación a El Salvador para hacer propuestas educativas. Bueno. Bueno, muy bien. Hasta Bueno, acá muchas llegamos. gracias. De vuelta, mi fuerte es la teología espiritual, si es que algo tengo de fuerte, ¿no? Y si he estado indagando en otro tipo de realidades, que en realidad no es algo nuevo para mí, siempre lo he estado de alguna manera, es simplemente por apertura de horizontes. Eso. Muy bien. Bueno, para terminar, hacemos una oración a la Virgen y si vos querés después nos das la bendición. ¿Cómo no? Con seguridad. Bueno, entonces allí compartimos a la Virgen de Luján. Y si quieren, si me ayudan, algunos que abran el micrófono, podemos rezar el bajo tu amparo, y nos ponemos bajo el amparo de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen, gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor, que siempre tiene palabras de bien para todos aquellos que lo siguen, los bendiga en el nombre propio del Padre y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Gracias. Bernardo. Gracias, Padre Bernardo. Padre Bernardo. Gracias. Bueno, hasta el lunes y No sé si